La entrevista que más has disfrutado en el programa. Uy, difícil. Disfruté mucho, bueno, me reí mucho con una entrevista que le hicimos a Antolín El Pichón. Me reí mucho con una que le hicimos a Tomei. Mira, es bien difícil porque cada entrevista es totalmente diferente porque viene con la energía del artista. La de mi mamá también, que fue llena de anécdotas. Sí, por ahí, porque es bien difícil. La más difícil de conseguir o de lograr. La más difícil. Tu papá. Ah, la de mi papá. Cuando nosotros hicimos la revelación del sexo acá, de mi hijo, le dijimos que venía, que tenía que hablar. Y fue complicado para que él entendiera que tenía que sentarse. Pero ¿por qué me hacen hacer esto? Y yo, papi, porque vamos a hablar de la familia del niño. Por supuesto, ahí hablamos muchísimo de su historia. Pero sí, fue complicada conseguir la entrevista de mi papá. ¿Qué te gustaría hacer en tu vida profesional que no has hecho? Yo creo que me gusta, es decir, sí lo hice, pero fue algo cortico y me gustaría hacerlo un poco más a lo grande. Cine, me encantaría hacer cine. Lo que más admira de tu mamá. La fuerza que tiene mi mamá. Es una guerrera. Sí. Y el amor que tiene por su familia. Lo que te hubiese gustado que tu padre, Raúl Rivero, hubiese visto antes. La libertad antes de Cuba. Pero sin pensarlo, la libertad de Cuba. Tus abuelos, tu mamá, tu tío, tu primo, tu hermana, vienes de una familia de artistas. ¿Qué tan desafiante ha sido conseguir tu propio éxito? Mira, yo creo que ha sido poco a poco, que me lo he ganado, que lo he trabajado. He tenido, por supuesto, el apoyo de mi mamá, de mi tío, de mi primo, de mi hermana, mi prima Daidi, que también es una excelente actriz. Y llevar ese apellido ha sido un orgullo, porque además es una familia completa, donde hay actores, donde hay cantantes, y yo creo que yo he ido poco a poco, a mi paso, y estoy satisfecha. Creo que lo estoy haciendo bien, pero siempre teniendo el apoyo de ellos. Y mi mamá también siempre es de las que me dice, por aquí bien, pero es exigente, igual que Jean-Michel, mi esposo es muy exigente, cosa que les agradezco mucho, porque de eso he ido aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Así que sí ha sido difícil, si lo ves ella es la hija de Coralita, o es la hermana de Taimí, o es la prima, o es la sobrina de... Pero yo eso lo digo con tanto orgullo porque es mi familia. Así que cargaré con eso toda mi vida y será un orgullo que llevo aquí, en mi bolsita. ¿A qué edad llegas a Estados Unidos? ¿Cómo recuerdas esa primera época? Yo llegué acá con 21 años y llegué porque estaba casada con Jan y a Michelle le había llegado el bombo, el sorteo del 98. Y hace poco, justo, nosotros hablábamos, la sensación cuando uno llega acá, te sientes como una burbuja, donde todo el mundo te quiere explicar tantas cosas, donde cada cual te cuenta desde su experiencia, y cada cual quiere que tú vivas su experiencia, y tú dices, Dios mío, una cantidad de información que para ti es completamente nueva, donde todo el mundo casi te exige, tienes que pasar por esto y tienes que hacer esto y al final yo creo que cada cual va logrando su camino y va haciendo su propio camino acá a su forma, según su experiencia. Pero sobre todo esos primeros meses de esa sensación de burbuja, de todo esto es nuevo. Yo vine además con Jean-Michel, mi tío se había ido en el 89, yo nací en el 85, entonces vine con Jan, que sí tenía su mamá acá, y yo siempre fui muy apegada a mi mamá.
Entonces esa sensación de vacío fue muy difícil, pero yo creo que yo trabajé muchísimo en eso antes de dar ese paso y decir, voy a comenzar de cero, voy a comenzar al lado de Jean-Michel. Ya llevamos como 2 años de relación, pero hoy, 17 años después, te digo que vale la pena, lo volvería a hacer, y esa sensación se va quitando con el tiempo, así que lo haría 100% otra vez, exactamente igual, no cambiaría nada. Tras la polémica por el comercial de tu hermana Jaime para Catapult, tú te posicionaste en público y señalaste que no estabas de acuerdo. ¿Por qué hiciste y cómo fue para ti dar esas declaraciones que implicaban a tu propia hermana? Yo lo que hice, es decir, lo que yo dije también se lo había dicho a ella en privado. Nosotros hablamos todo el tiempo, tenemos una comunicación. Mi hermana, como dije y siempre he dicho, es mi segunda mamá. Sí, es de esas mujeres que yo amo con toda mi vida, que respeto muchísimo, y lo que yo dije ahí ya yo se lo había dicho a mi hermana. Igual creo, como yo, da igual si eres figura pública o no, yo no le exijo a nadie que me dé explicaciones por qué hace algo o por qué su amigo o por qué su familia hace algo. Entonces yo dije eso en el programa, cosa que ya le había dicho a mi hermana, pero yo creo que después de eso, si algo tengo que decirle yo a alguien, lo llamo por teléfono, lo llamo FaceTime, quedo con esa persona, lo veo y se lo digo. Para quienes no lo sepan, cuenta a la audiencia de Cubanet, ¿quién fue tu padre y qué significó para ti? Mi papá fue lo que se me vino a la mente, no te lo puedo decir esa palabra, pero mi papá fue un valiente, fue un gran padre, fue alguien que luchó por ver la libertad de Cuba. Yo me acuerdo que cuando pasó todo lo del 11 de julio, nosotros estábamos acá comentando en el programa, comentando todas las cosas que estaban pasando. Y yo me acuerdo que me emocioné tanto y le dije, creo que llegó la hora de que lo puedas ver, una Cuba libre. Desgraciadamente no la va a poder ver, eso por lo cual tanto luchó, por lo cual cumplió también años de prisión, solamente por pensar diferente, solamente por escribir en contra de una dictadura que actualmente sigue aplastando y acabando con el pueblo de Cuba. Mi papá fue y es, porque me sigue guiando desde donde está, un excelente padre, un hombre con mucho respeto a él y a todas las personas que lo rodeaban. Siempre respetó a todo el mundo y siempre luchó por lo que creyó. ¿Cómo fue para ti, siendo tan joven, ser hija de un preso político? Mira, al principio cuando me contaban, habían cosas que yo no entendía, yo era demasiado chiquitica. Luego cuando me contaron por primera vez que él estaba preso, para mí cuando tú vas preso es porque haces algo mal. Y no entendía que era lo mal que había hecho mi papá. Y yo me acuerdo de vivir con un orgullo de mi papá, porque además tenía también el apoyo de mi mamá. Que hay muchas personas que critican, que juzgan, que hablan sin saber tu historia y se creen con el derecho de dar una opinión. Y mi mamá fue de las personas que apoyó siempre a mi papá, que estuvo siempre para mi papá, lo que le hiciera falta. Desde dejarlo en un lugar donde iban a dar una conferencia de prensa, como cuando lo dejaron sin trabajo a él y a su viuda, a Blanca Reyes, a Blanquita la sacaron de su trabajo. El papá, por supuesto, no le daban trabajo, y mi mamá siempre estuvo ahí para ellos, como mi papá también estuvo para mi mamá en algún momento que lo necesitó. Entonces yo la verdad que cuando comencé a entender y aprender un poco más lo que hacía mi papá, qué orgullosa, de verdad, me sentí súper orgullosa de ver lo que él estaba haciendo y a empaparme un poco más y entender mucho más.
¿Qué significó para ti? Mi papá. Mi papá era un hombre con el que tú podías conversar de lo que fuera, da igual el tema que fuera, podías conversar lo que fuera, podías sentarte y te pasabas horas y horas. Mi papá tenía historia para todo, tenía historias de la familia y fue un excelente papá. De eso que tú le decías, hice esto, y me decía, ok, ¿cuál es la solución? Te ayudo a buscar la solución. Y siempre estaba, y siempre escuchaba. Yo me acuerdo cuando nació Iré, que nosotros íbamos para allá, y él se pasaba horas jugando con Iré y le decía, anda Titi, le decía a mi papá, anda Titi, le decía mucho eso, y me decía, papi, pero ¿por qué le decía anda Titi? Y el niño lo miraba así, y se reía, y ahora yo le enseño fotos, yo le hice muchas fotos, y le enseño fotos a Iré de abuelo Raúl, y me decía, mamá, pero él estaba jugando conmigo. Él tiene la relación de mi hijo Iré con mi papá actual, es una química impresionante, es una conexión que es del otro mundo, literal, y él habla mucho de su abuelo. Para mí, mi papá ha sido de las personas más importantes en mi vida y al cual respeto y voy a respetar toda mi vida, y llevaré con mucho orgullo mi Rivero. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.